Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ahora les voy a mostrar los elementos de oxigenoterapia complementaria de los que les hablé durante los videos explicativos con las diapositivas. Así se hace mejor la idea de qué es lo que van a manejar en cuanto a oxigenoterapia en lo que es oxigenoterapia habitual. Hay más elementos relacionados con la aplicación de oxígeno, está la ventilación no invasiva, como les comenté, la oxigenoterapia suplementaria con la asistencia respiratoria mecánica, pero esos son temas más avanzados que van a ver conforme van avanzando en la carrera. Lo principal es trabajar con la oxigenoterapia complementaria, que es la más frecuente, la más habitual en su utilización. Y recuerden que tenemos dos grandes grupos. El grupo de elementos que utilizan bajo flujo de gas, bajo flujo de oxígeno, los que utilizan alto flujo de oxígeno. Ahora se los muestro. Bien. A ver. Bien. Acá tenemos arriba de la mesa la cánula nasal, bigotera o naricera, la máscara simple, máscara con reservorio. Aquí tenemos dos modelos de máscara de Venturi, que vamos a explicar bien qué es eso de las piecitas de colores y cómo funciona, cómo se utilizan. Acá tenemos un nebulizador que también se considera como un elemento de oxigenoterapia porque puede administrarse la nebulización con aire comprimido u oxígeno, y si bien no es específicamente un elemento para administrar oxígeno, sino en realidad para aerosolizar una mezcla líquida, es muy utilizado en el tratamiento de diferentes situaciones de enfermedad respiratoria. Bien, vamos ahora entonces a ver cada uno de ellos. Bien, a ver si se alcanza a ver bien acá, perfecto. Bueno, cánula nasal, bigotera o naricera. Esta es de silicona, es de adulto, hay diferentes tamaños, también hay pediátricas. Con respecto a la colocación, muchos ubican los tabiques de la cánula así y hacia atrás, teniendo en cuenta que a veces cuando la persona se acuesta o se mueve, se cae. En realidad la mejor manera de colocar la cánula nasal y dejarla puesta cómodamente para el paciente es ubicar, ¿sí?, las salidas que van a las narinas y colocar la cánula nasal detrás de las orejas, con el ajuste hacia adelante. De esta forma, el paciente puede regular el ajuste y además también permite que cuando la persona se acuesta no le moleste la tubuladura por detrás o la comprima e impida que pase el aire adecuadamente. Así que fíjense ustedes, se coloca como si fuera un anteojo o bien como los elásticos del barbijo, ¿sí?, y se ajusta aquí abajo. Luego el extremo va a estar conectado en el frasco humidificador, que a su vez está enroscado ¿recuerdan el flowmeter o flowmeter o flujómetro? Y en esa salida de oxígeno se van a regular la cantidad de litros por minuto que se administran. En general, una cánula nasal no tolera más de 7 litros. ¿Por qué? Porque más de 7 litros por la narina es mucha cantidad de flujo de aire y resulta verdaderamente molesto. Funcionan con bajo flujo, ¿por qué? Porque administran oxígeno en bajo volumen y también se enriquecen y funcionan con el aire ambiental. Una persona que tiene colocada la cánula nasal, al mismo tiempo que está recibiendo oxígeno por la nariz, también está recibiendo parte del oxígeno ambiental por la boca cuando habla. También cuando habla está perdiendo parte del gas que está inhalando por la nariz, lo está perdiendo por la boca. En algunas oportunidades, si nosotros queremos que la persona oxigene de una manera precisa al momento de tomar una saturometría con el oxímetro de pulso, y resulta que la persona está hablando, se le pide que por favor deje de hablar por unos minutos para que justamente uno pueda evaluar el efecto que tiene la cantidad de litros que se está administrando por la narina, comparándola con el valor de saturometría que se obtiene. Así que fíjense, es muy
sencilla. Con respecto al tema lesiones, en primer lugar, no es necesario colocar telas adhesivas para ajustarla aquí, porque esto queda cómodo. Los principales problemas que pueden presentarse con la cánula nasal es que cuando a veces está muy ajustada, comprime muchísimo, y particularmente cuando a veces está ubicada hacia atrás, como les comenté antes, así, hacia atrás, está ajustada detrás de la cabeza, cuando el paciente está durmiendo o acostado se va hacia arriba sin querer, presiona sobre la nariz. ¿Y qué sucede? Cuando presiona sobre el puente de la nariz va a provocar una lesión por presión. Esto, en la medida que esté comprimiendo en forma permanente, va a producir una lesión por presión acá, en el puente de la nariz, y es una complicación asociada al mal cuidado y la mala utilización de la cánula nasal. En general se recomienda, para mejorar la permanencia de este tipo de dispositivos que no provoque lesiones y que sea confortable, se recomienda humedecer regularmente, una vez por turno, con solución fisiológica las narinas, porque a pesar de la humidificación que pueda recibirse a través de la fuente de oxígeno, igual esto, forma permanente, apoyada, este cuerpo extraño, produce secreciones y costras en la nariz que pueden resultar molestas. Verificar regularmente que no se provoque lesiones en la piel por el apoyo constante de esta pieza. Eso se le puede recomendar al paciente, si está consciente, si está lúcido, que se lo ajuste, pero que controle regularmente cambiar la posición para que de esa manera, por ejemplo, paso ahora hacia adelante, ahí está, quedó muy elegante así. Bien, decirle al paciente que cada tanto se la baje un poquitito, se la corra un poquitito y se la despegue de la nariz, para precisamente evitar que se peguen secreciones en la punta. Y también regularmente, una vez por día, se recomienda retirar la cánula y lavarla con agua de la canilla para sacarle las secreciones que tiene en la puntita y volverla a colocar. Esas son las principales recomendaciones para el uso de una cánula nasal a permanencia. Entonces, con una cánula nasal de este tipo, dependiendo la cantidad de litros que se administren, que en general van de 1 litro hasta 7 litros como máximo, en general ya los 5 litros resulta bastante poco confortable el uso de la pieza nasal, porque se siente muchísimo el flujo, el volumen de aire es muy alto y el flujo de aire molesta bastante en los senos paranasales. Se puede alcanzar hasta un 40% de fracción inspirada de oxígeno, del 24-25% hasta casi un 40%. De hecho, en las diapositivas, si ustedes observan bien, hay un cuadro en donde grafica con cierta aproximación en función de los litros cuánta FiO2 probable se puede llegar a alcanzar con esto. Igual no es preciso. ¿Por qué no es preciso? Porque como esto es un sistema de bajo flujo que permite la mezcla del oxígeno con el aire ambiental, el problema es que no tenemos la certeza de que esa concentración de oxígeno sea constante, porque a veces cuando el paciente abre la boca o habla o moviliza la cánula, esa concentración puede fluctuar. Pero se pueden alcanzar concentraciones bastante interesantes, 40%. Recuerden que nosotros respiramos un 21% de oxígeno ambiental y con esto colocado estamos respirando, es como si estuviéramos respirando en el ambiente el doble del oxígeno que hay en el ambiente. Pero piensen que una persona que está necesitando esto es porque por algún motivo el oxígeno ambiental no le alcanza y necesita una cantidad adicional para mantener sus valores de oxigenación en sangre normales. Bien, finalizada la cánula nasal, vamos a pasar a la máscara simple. La máscara simple, aquí está, acá la ven. Van a verla muy pocas veces, ya casi no se utiliza. Es una máscara, como ven, esta es pediátrica, esta es chiquitita, que tiene una válvula aquí, una válvula unidireccional de paso de gas, del paso del oxígeno, y aquí se conecta
a la fuente de humidificación, ese vaso que tiene una salida, en el interior tiene agua destilada y a su vez tiene una rosca que se conecta al flujómetro y que permite que el gas pase por ese recipiente y se humedezca, para que acá llegue el oxígeno humidificado, frío pero humidificado. Por lo menos se prefiere temperado en niños, es decir, con una temperatura mayor a la ambiental, pero en adultos puede tolerarse tal cual viene del poliducto, pero mínimamente húmedo, porque si no reseca mucho las mucosas de la vía aérea. Muy bien, fíjense que es una máscara sencillita que tiene a su vez unos orificios laterales por donde sale la CO2 expirada. Estos agujeritos nunca deben taparse, porque de lo contrario acumula CO2 dentro de la máscara y se va a ir intoxicando el paciente. En cuanto al apoyo, yo esta no me la puedo colocar en la cara porque es muy chiquitita, pero voy a agarrar una más grande para que se pueda ver. Por acá tenemos una de adulto, una máscara de adulto. Recuerden que la máscara tiene que cubrir nariz y boca. Los orificios laterales de salida, por donde sale la CO2, deben estar descubiertos. Tiene a su vez unos elásticos que pueden regular la tensión contra la cara, y fundamentalmente los principales cuidados tienen que ver con el apoyo. Esta, por ejemplo, no tiene pieza nasal para poder ajustar en la nariz. Otras, como esta, como la que les mostré recién, ven que tiene una pieza metálica. Esta pieza metálica se ajusta para que adapte a la nariz y quede lo más anatómica posible. Pero hay que cuidar de no ajustarla demasiado para que no comprima la nariz y marque la nariz. En general, al igual que con la cánula nasal, esto a permanencia mucho tiempo muy apretado contra la cara va a producir lesiones en la piel a la altura del techo de la nariz y a la altura de las mejillas. Por lo tanto, dentro de lo que es el cuidado y el mantenimiento de este tipo de dispositivos, es necesario que nosotros coloquemos una tensión que no sea excesiva, que una vez por turno que la corramos del lugar y que se higienice. Es muy frecuente ver en los pacientes que están con oxigenoterapia por máscara durante varios días que la máscara está hecha un asco, está toda escupida, llena de mocos, llena de humedad y de gotitas, porque la humedad del gas que ingresa por la máscara, porque el gas, recuerden que viene humedecido por el humidificador, más la humedad de la vía aérea cuando el paciente exhala, eso crea un montón de humedad, de hongos, es un asco, más alguna expectoración, etcétera. Las mascaritas deben higienizarse con agua de la canilla una vez por día. Se deben retirar, se lavan con agua y jabón y se vuelven a colocar secas y limpias. Esto parece una redundancia, pero cuando vayan al hospital van a acordarse de esto, ¿sí? Cuando vean una máscara que es un asco y que el paciente la tiene colocada hace 2-3 días y es irreproducible lo que puedo decir de la máscara, se van a acordar de esto y van a decir, pero nadie se da cuenta. No es que no se dan cuenta, a veces se subestima, no se le da mayor importancia. No es necesario descartarla, son de uso personal, son descartables y de uso personal. Una persona que tiene su canulita nasal es de uso propio y no necesita ser cambiada con regularidad, la puede usar todos los días que quiera, salvo que se rompa, pero con que se lave es suficiente. Se descarta cuando el paciente ya no la necesita más, lo mismo esto, se descarta cuando ya no se necesita más y no se reutilizan ni se reesterilizan. Bueno, entre comillas, en instituciones que tienen muy recortado el presupuesto, a veces estas se reesterilizan, lo he visto. Porque una cosa es vivir lo que se vive en Capital Federal, pero hay que irse un poquitito al interior y nos vamos a encontrar con otro panorama, y que a veces hay materiales que tienen que reesterilizarse para reutilizarse porque no tienen suficiente material. Bien, entonces, recordemos el apoyo, la higiene, el ajuste que no sea excesivo, pero que permita sellar adecuadamente la nariz y la boca. A diferencia
de la cánula nasal van a ver que la cánula nasal es bastante cómoda, en general es bastante cómoda, porque permite hablar, permite comer, permite moverse. Esta ya no es tan cómoda, porque inclusive algunas personas refieren sensación de ahogo, sensación de encierro, impide la fonación adecuada, impide comer. Si una persona tiene colocada esta máscara, por los requerimientos que necesita, y necesita comer, tiene dos posibilidades. Si su saturación de oxígeno lo permite, va a tener que retirarse la máscara para comer. Pero sepamos que en ese lapso de tiempo va a estar privado del oxígeno que necesita y los valores de oxigenación en sangre van a decaer y quizás el paciente comience con una nueva dificultad respiratoria inducida por la hipoxia. Pero una opción también, que es una decisión de enfermería, no parte de los médicos, sino es una decisión nuestra, porque recuerden que el cuidado de la vía aérea y el manejo de la oxigenoterapia es de enfermería. Recuerden que el oxígeno es un medicamento que administra enfermería a discreción. ¿Y por qué? Porque es un medicamento cuya privación en situaciones de necesidad puede implicar la vida. Por lo tanto, no es negociable, no se puede estar esperando una indicación médica ni nada. Es exclusiva, es nuestra responsabilidad y en muchas oportunidades lo manejamos de manera completamente autónoma y simplemente cumplimos con informarle al personal médico de guardia los cambios que pudieron haber surgido a lo largo de la atención de un paciente porque necesitó un requerimiento mayor de oxígeno o porque lo fue disminuyendo. Muchas veces enfermería avisa al médico cuando está realizando su recorrida, la evaluación de los pacientes, de sus pacientes. Mire, este paciente estaba con 4 litros ayer, salí de acá, figuretti, salí de la cámara. Estaba con 4 litros, saturando 98%, pero en el día de hoy ya satura 100%. Entonces, uno con esa mejoría le baja 1 litro, le baja 3 litros y lo vuelve a evaluar. Y le comenta, mire, en este momento está saturando 98%, pero con 3 litros. En relación al día de ayer, ha mejorado porque ha disminuido sus requerimientos de oxígeno. Y le pasa el dato, nada más. De esa manera, nosotros llevamos el control de los requerimientos y los ajustes, y el médico va recibiendo ese dato como para poder considerar cambios en el tratamiento que sean pertinentes. Entonces, nosotros nos responsabilizamos por la continuidad de esa oxigenoterapia, porque en el caso de un paciente que tiene una máscara y supongamos que cuando se retira la máscara su saturación de oxígeno tomada a través del oxímetro de pulso decae excesivamente, yo voy a tener que tener las dos cosas. Voy a tener que explicarle al paciente que cuando tenga que comer se va a tener que colocar la cánula nasal. Entonces, al momento de que llegue el almuerzo, la cena o la merienda, voy a ir a su unidad de paciente, le voy a alcanzar la cánula nasal y lo voy a saturar para saber cuánta cantidad de litros de oxígeno puede necesitar para por lo menos comer sin interrumpir la oxigenoterapia. Finalizada la comida, vuelve a colocarse la máscara y volvemos a saturarlo. Eso es un cuidado responsable en oxigenoterapia con un paciente que requiere oxigenoterapia. Un cuidado irresponsable es haga lo que quiera con la máscara, sáquesela, agítese, arrégleselas como pueda, colóquese, sáquesela sin ningún tipo de control. Pero bueno, nosotros estamos para cuidarla a la persona y para ser responsables de este tratamiento, porque recuerden, el oxígeno es un medicamento que debe estar controlado, dosificado y controlado. Bien, seguimos. Pasamos a otra máscara, ¿sí? La máscara con reservorio. Fíjense la bolsita que tiene en la parte inferior. Este también es un dispositivo de bajo flujo. Tiene también la mascarita, esta le falta un filtro de este lado. Y a este le falta un filtro aquí, que lo tiene de este lado, que es un filtro unidireccional que se abre y permite la salida del CO2 cuando el paciente exhala, pero cuando el paciente inhala el oxígeno que se está acumulando en la bolsa. Funciona así este dispositivo. Va conectado acá
al oxígeno humidificado, y por acá ingresa el oxígeno a través de esta válvula, ¿sí? Recuerden que hay de dos tipos, están las de reinhalación parcial y las de no reinhalación. Esta es una de no reinhalación, por lo que veo acá, por el tipo de pieza que tiene acá en la base de la máscara. Funcionan en general así. Entregan el oxígeno acá en la bolsa, ¿sí? Y el paciente respira el gas que se va acumulando en la bolsa. Por eso funcionan con bajo flujo, porque con un flujo de pocos litros de oxígeno, el oxígeno se llena acá en la bolsa y el paciente tiene un tanquecito, por decirlo de alguna manera, de oxígeno a través del cual va respirando todo lo que necesita, y de esa manera, fíjense, comparando con esta es dependiente del flujo que administra la fuente de oxígeno de forma directa. Yo administro 8 litros a través del flujómetro y son 8 litros los que le llega al paciente. Mientras que acá yo puedo administrar 8 litros, pero en realidad el paciente puede recibir mayor cantidad de volumen. ¿Por qué? Porque va a respirar todo el volumen que se está acumulando en la bolsa. El tema de las que tienen sistema de reinhalación parcial y de no reinhalación, lo que hacen es trabajar con el siguiente sistema. Las que tienen reinhalación parcial tienen una válvula bidireccional aquí en la base de la máscara que permite que el paciente utilice el oxígeno que elimina en la exhalación. Ustedes se acuerdan que yo les había comentado que cuando nosotros inspiramos un 21% de aire, de oxígeno ambiental, pero cuando nosotros exhalamos, no exhalamos únicamente CO2, también eliminamos parte del oxígeno que no utilizamos de ese 21%. Yo inhalo un 21% del oxígeno ambiental, pero cuando exhalo, si vos me pudieras medir con un aparato si estoy eliminando oxígeno por la boca, elimino aproximadamente un 18% de fracción inspirada de oxígeno. Nosotros no utilizamos el 21%, utilizamos solamente un 3% de esa cantidad, utilizamos muy poca cantidad de oxígeno. Bueno, es lo que necesitamos para la subsistencia, no estamos una gran proporción de oxígeno, ni siquiera el 21% total. Ahora bien, necesitamos del 21% total para aprovechar ese 3-4% que utilizamos para nuestro cuerpo. Si nosotros tuviéramos que respirar un aire ambiental con una concentración aún menor, vamos a aprovechar muchísimo menos todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces, como nosotros exhalamos algo de oxígeno, las moléculas de oxígeno son más pesadas que las de dióxido de carbono. Entonces, cuando exhala el paciente, el oxígeno exhalado tiende a ir hacia la bolsa, mientras que la CO2 se escapa por acá arriba por las válvulas unidireccionales. Entonces, esta bolsa se va llenando del oxígeno que recibe de la fuente, más el oxígeno exhalado por el paciente. Y eso lo que hace es mejorar la eficiencia de estos dispositivos. Con una poca cantidad de oxígeno se aprovecha bastante el oxígeno y se puede alcanzar hasta un 60% de fracción inspirada de oxígeno. Se utiliza muchísimo en insuficiencias respiratorias agudas donde se necesitan altas concentraciones de oxígeno. Ahora bien, tiene algunas desventajas esto. Bueno, las desventajas tienen que ver con el tema de la máscara, el ajuste, la incomodidad, pero también otro problema que tienen es la humedad que acumulan en la bolsa. Esta sí es conveniente, si el uso es continuado, es conveniente cada 72 horas evaluar si no es necesario cambiarla, porque se les va formando humedad en la bolsa y esto después se llena de hongos. Y no hay que olvidarse que todos esos hongos son reinhalados, es un asco. Y la bolsa no se puede lavar. Vos podés lavar la máscara, pero no podés lavar la bolsa. Fíjense que la máscara esta, ahí está. Se puede sacar, bueno, no la puedo, creo que está tan vieja esta, que, ahí está, sí. Ven que se puede sacar y la pueden lavar la máscara, pero la bolsa no la pueden lavar y menos todavía se puede secar. Así que ese es un problemita. Y otro problemita también que suelen tener
es que a veces la bolsa, cuando está colocada, y si el paciente está semisentado, pero incurvado hacia atrás, la bolsa se dobla contra el pecho, en vez de estar estiradita e inflada, porque cuando esto está funcionando, esta bolsa se infla. Entonces, sucede, esperen que voy a sacar acá este molesto, ahí está. A veces el paciente está acostado y la bolsa queda doblada hacia adelante. En esa posición, el oxígeno no alcanza a llenar la bolsa, entonces el paciente no está inhalando casi nada de oxígeno y no le está sirviendo el dispositivo. Por el contrario, lejos de inhalar oxígeno, está acumulando CO2 dentro de la máscara y no está incorporando el oxígeno que debería respirar a través de la bolsa. Otro problema que tienen es que a veces el plástico de estas bolsas es demasiado finito y se pincha. Eso igual nos podemos dar cuenta porque vamos a observar que la bolsa no se infla. La bolsa siempre cuando está en funcionamiento se infla parcialmente y es el indicador de que acá está cargándose el oxígeno que después el paciente va a respirar a través de la máscara por acá abajo. Entonces, recuerden que lo principal para observar en este tipo de dispositivos es cada 72 horas evaluar la posibilidad de un recambio por el tema de la humedad que acumula la bolsa, evitar que la bolsa se doble para evitar que el paciente no reciba oxígeno y acumule CO2, que las válvulas unidireccionales funcionen, nunca taparlas. Y también recuerden que un paciente que está recibiendo oxigenoterapia por este dispositivo no va a poder interrumpir la oxigenoterapia para comer. Va a ver que en general se trata de pacientes que tienen un compromiso respiratorio muy severo y es probable que quizás tengan suspendida la alimentación. Pero en el caso extremo de que el paciente, a pesar de su insuficiencia respiratoria, necesite tomar líquidos o comer, recuerden que en este caso más que nunca tienen que colocar en forma de apoyo una cánula nasal cuando van a sacar esto para no interrumpir en su totalidad el oxígeno que el paciente está recibiendo. Bien, entonces con esto tenemos máscara con reservorio, cánula nasal y máscara simple. Acá tenemos los tres dispositivos de bajo flujo. Y recuerden que de los tres, el que más proporción de oxígeno administra es este, que puede funcionar con 8 hasta 12 litros de oxígeno y puede alcanzar un 60% de fracción inspirada de oxígeno como concentración de forma directa que administra a través de la máscara. Esta puede alcanzar entre un 40 y un 50% y esta un 40%. Bueno, pasemos ahora a la máscara de Venturi. No voy a mostrar la OxyHood porque recuerden que la tienda facial es un dispositivo que van a ver en tercer año para los recién nacidos. Con respecto a las máscaras de Venturi hay varios modelos. La máscara de Venturi se caracteriza por una válvula que lo que va a permitir a través de un sistema que se llama el sistema Venturi, con un alto flujo de gas, va a permitir que a través de una salida, ahí está, a través de un dispositivo que tiene unas ventanitas, el gas pase por una cánula que tiene en el interior y regulando estas salidas permita que se fugue el aire y que la fuga de aire permita calcular aproximadamente la fracción inspirada de oxígeno que se administra. También funciona con la mezcla de aire ambiental, nada más que funciona por diferencia de presiones. Eso se llama sistema Venturi, es una ley física de gases que lo que permite es, a través de una cánula de bajo calibre y a través de una cámara, poder mezclar gases al punto tal de que a partir del tamaño de la luz que tienen las cámaras se puede calcular aproximadamente la fracción inspirada de oxígeno. Fíjense ustedes acá que esta pieza tiene una perillita, ¿ven cómo se va girando? Bien, esta perillita tiene a su vez, acá lo pueden ver, una flechita, ¿sí? Con esta flechita vos vas regulando la fracción inspirada de oxígeno que querés administrarle al paciente. Entonces, fíjense ustedes,
Acá dice litros por minuto. Entonces, a ver, lo voy a mostrar así para que se vea un poquitito mejor. Ahí está. Bien, litros por minuto. De acuerdo a dónde apunta la flechita, acá sugiere la cantidad de litros por minuto que hay que administrar en la fuente para que administre una fracción inspirada de oxígeno determinada. Entonces, lo que nos permite la máscara de Venturi es tener un mejor control de la concentración de oxígeno que damos, porque fíjense que las otras tres, todo lo que yo les dije son valores aproximados y más o menos entre un 25 y un 40, hasta un 60%. Pero por ejemplo, con una máscara con reservorio, no podés administrar un 30% de fracción inspirada de oxígeno. No podés calcular un 30, un 35, no podés trabajar con tanta precisión. Con la máscara de Venturi sí podés trabajar con mayor precisión. Se pueden alcanzar concentraciones de hasta un 50%. Esta, por ejemplo, fíjense acá, que funciona fija a 3 litros por minuto para todas estas concentraciones, para 24%, 26%, 28% y 31%. Acá arriba está borrado, pero con 7 litros por minuto se alcanzan concentraciones del 35 y del 40 y del 50%. Y lo único que hay que hacer aquí es girar la perillita para buscar la concentración adecuada. Ustedes dirán, ¿qué concentración le pongo al paciente para que oxigene adecuadamente? Eso no lo deciden ustedes, eso lo va a decidir el paciente. Porque de acuerdo a la saturación de oxígeno que obtengamos en forma electrónica, vamos a tener que ir realizando ajustes hasta obtener un valor de saturación que sea favorable, y sobre esa base vamos a ir ajustando la perilla. Vamos a ver, bueno, le vamos a colocar al paciente, vamos a colocarla al 31%. Y lo saturamos y vemos que todavía alcanza una saturación del 90%. Ok, listo, vamos a pasar al 35% y alcanza 92%. Bueno, subimos al 40% y llega a 94% de saturación. Ok, vamos a subir al 50% y llega al 98%. Listo. Entonces ya sabemos, de acuerdo a la saturometría, que con la perilla en 50% puede alcanzar una saturación del 98%. Todos los pacientes con oxigenoterapia tienen que ser controlados por turno con un valor de saturometría, ya sea con un equipo de oximetría de pulso del servicio o personal. Pero pasa a ser de alguna manera un signo vital más la saturometría, así como ahora también se está considerado que dentro de los signos vitales también hay que considerar el dolor como otro signo vital. Pero también la saturometría hoy día, con la facilidad que tenemos para obtener ese valor, en pacientes con oxigenoterapia hay que considerarla. Todo paciente con oxigenoterapia debe tener su control de saturometría al día, porque nosotros no podemos estar administrando un medicamento sin controlarlo. Si no, estamos administrando oxígeno a ciegas, como si fuera cualquier cosa. Y recuerden, volvemos a lo mismo de siempre, el oxígeno es un medicamento en forma de gas. Bien, no todas las máscaras de Venturi son tan paquetas como esta. De estas van a encontrar poco, porque son caras. Las más comunes son las más baratitas, que tienen piezas intercambiables. Y son así. Miren, las más comunes que van a encontrar son de este tipo. Fíjense ustedes que tienen un cabo. Acá en este cabo tiene escrito el código de colores que corresponde a las piezas intercambiables. Estas piezas intercambiables, fíjense ustedes que son piecitas que en el medio tienen un agujerito, ¿sí? Los agujeritos varían de calibre. De acuerdo a la pieza es el calibre que tiene el agujerito. Van a ver que hay diferencia de tamaño entre esta y esta, ¿sí? Es mínima la diferencia de tamaño, pero esta tiene el agujerito interior un poquitito más grande. Entonces, estas piezas lo que permiten es que el oxígeno ingrese por acá, pase por la cánula, y cuando llega a esta cámara se mezcla con el aire ambiental, logrando que la mezcla de aire ambiental versus la cantidad de aire que ingresa a presión por esta canulita va a dar como resultado una determinada concentración de fracción inspirada de oxígeno. Fíjense acá, a ver si se alcanza a ver del todo bien.
si se va a ver al revés, me parece, se ve al revés en la cámara, va a decir azul, la pieza que es de color azul, corresponde un 24% si uno le aplica un suministro de 4 litros de oxígeno sobre el flujómetro. Abre el flujómetro en 4 litros, levanta la bolita de mercurio a 4 litros y con 4 litros la pieza de color azul asegura un 24%. Esta es la amarilla. La amarilla a 4 litros administra una FiO2 o fracción inspirada de oxígeno de 28%. Luego tenés la blanca, a ver si tengo alguna de otro color acá. Tengo blanca, la blanca no la tengo. Tengo la verde, acá está. La verde, acá está, es al 35% con 8 litros. Luego está la rosa y la anaranjada. Recuerden que esto no tiene un código de colores fijo, según el fabricante puede cambiarle los colores. Por eso ustedes dirán, ¿y cómo me guío para saber qué FiO2 corresponde por cada color? Está escrito acá abajo también. Acá no se alcanza a ver en cámara porque tiene un relieve y en el relieve uno a la luz puede leer 8 litros, 35%, lo dice acá. Todos de este lado de abajo te aclaran. Siempre debe haber una referencia de cantidad de litros y color. Cantidad de litros, color, da por resultado una determinada fracción inspirada de oxígeno. Entonces, si el paciente va a necesitar, por ejemplo, un 35%, entonces yo lo que hago es cambiar la piecita. Bueno, esta pertenece a otra, me parece, ahí está. Entonces le cambia la piecita y coloca la cantidad de litros correspondiente y de esta manera se asegura que con esta piecita el paciente va a recibir un 35% de FiO2. Estos son, básicamente son dosificadores, son formas de controlar la cantidad de oxígeno que se administra de una manera precisa y segura. Por esa razón, la Venturi es bastante más utilizada que la máscara simple. Lo que más se utiliza es la cánula nasal para requerimientos bajos de oxígeno y comodidad, la máscara con reservorio para una insuficiencia respiratoria severa, donde se necesitan concentraciones muy importantes y la verdad que a uno no le preocupa demasiado si es un poquitito más o un poquitito menos, tiene que administrar bastante cantidad. Se usa en la urgencia respiratoria. Y la Venturi es para una oxigenoterapia complementaria con cierta permanencia que va a necesitar ajustes con mayor precisión. Bien, hay otros modelos también. Está, por ejemplo, este modelo que, a ver, lo vamos a adaptar acá, que va colocado. Este es otro modelo con un corrugado que es igual que lo otro, nada más que la pieza intercambiable la tiene acá en la base. ¿Ven? Y también tiene códigos de colores. En general en la bolsita te vienen todos los colores. ¿Ven? Acá tenemos la azul. La azul, por ejemplo, en esta es a 4 litros 24%. Entonces, si yo quiero administrar una cantidad muy bajita de oxígeno, recuerdo que nosotros respiramos un 21% de oxígeno y se le quiere ir reduciendo el oxígeno hasta lograr una concentración bien bajita para retirarle la máscara, le cambiamos a la piecita azul, colocamos la mascarita y acá está recibiendo a 4 litros el paciente un 24% de fracción inspirada de oxígeno. Bien, así que recuerden que la Venturi puede venir con una pieza regulable o puede venir con piezas intercambiables, cuyos datos que deben tener para poder utilizarla es, en el caso de las piezas intercambiables, es el color, la cantidad de litros y a cuánto equivale el color versus la cantidad de litros, a cuánta fracción inspirada de oxígeno equivale. Bien, acá tenemos un nebulizador. Recuerden que el nebulizador, como habíamos dicho antes, no es específicamente un dispositivo de oxigenoterapia, pero hay que incorporarlo como parte del todo, porque todo paciente con
diferentes cuadros respiratorios, se necesitan muchas veces administrar medicamentos directos a la vía aérea o también se necesita humidificar la vía aérea. En el caso de administración de medicamentos por vía aérea, gotas, recuerden que esto se llama pipeta, ¿sí? Y en la pipeta se coloca el medicamento en el interior. Las pipetas tienen una capacidad de aproximadamente 5 mililitros de solución. Habitualmente, para solo administrar un medicamento inhalatorio, se coloca el medicamento y 3 mililitros de solución fisiológica estéril. Pero en el caso de utilizar la nebulización para humidificar la vía aérea, se recomienda 5 mililitros y se administra con un gas a presión, generalmente a 12-15 litros por minuto. ¿Para qué? Para que el gas ingrese con fuerza en la cámara y aerosolice la mezcla. Una nebulización bien hecha hace nube a través de la máscara. Cuando no hace nube y lo único que hace es salpicarle la cara al paciente, tiren ese nebulizador al tacho de la basura porque está roto, porque quiere decir que el orificio del nebulizador está tapado o está roto. Las nebulizaciones habitualmente se realizan con aire comprimido si el paciente no requiere oxigenoterapia. Pero si el paciente está con una máscara, yo no le puedo sacar la máscara y nebulizarlo con aire comprimido porque le estoy suprimiendo la continuidad del oxígeno que recibe. En ese caso se justifica nebulizar con una fuente de oxígeno. En las salas donde no existe cañerías, poliductos de gases centrales que tengan aire comprimido, muchas veces utilizan el oxígeno para nebulizar para todos los pacientes, inclusive para los que no lo necesitan, porque es la única forma que tienen de aerosolizar la mezcla. ¿Por qué? Porque existe otra forma de nebulizar sin un tubo de oxígeno, sin conectar esto a una fuente de gas para que aerosolice la mezcla. Sí, a través de unos equipos eléctricos que son compresores. Generalmente estos compresores están en una mesita, son un motorcito cilíndrico que se enchufa y que tiene en su parte delantera un doble frascos de vidrio conectados entre sí que reciben secreciones en caso de ser utilizado como aspiración. Estos compresores tienen una doble función: provocar vacío o permitir la salida de aire. Es decir, tienen dos bocas de salida estos compresores. Yo voy a ver si después les consigo una foto para que lo puedan ver. No tengo ningún compresor acá en casa para mostrarles, pero sirven tanto para nebulizar porque emiten aire, ¿sí? Se encienden, hacen trrr, como un nebulizador casero. ¿Vieron los nebulizadores caseros? No sé si alguno de ustedes tiene. Yo tengo uno casualmente acá. Después voy a ver si lo consigo y lo muestro. Es un compresor. Se enciende y hace trrr, provoca por un lado vacío, pero por otro lado genera aire y lo que permite es aerosolizar una mezcla. Estos son eléctricos. También por la segunda boquilla puede permitir la aspiración o el vacío, la aspiración de líquidos, la aspiración de secreciones, que también es una maniobra que hay que considerar dentro de lo que es cuidados de la vía aérea. Recuerden que lo que es cuidados específicos de la vía aérea también es tema más de segundo año. Ahora vemos lo que es respirar normalmente y oxigenoterapia, pero ya el cuidado específico de la vía aérea hay que asociarlo a enfermedades, a situaciones de salud que comprometen la oxigenación. Y hay que avanzar un poquitito más en eso. Entonces, esa es otra posibilidad de hacer nebulizaciones sin oxígeno, pero a veces es muy incómodo, el compresor no funciona, lo tienen en la otra punta de la sala y les resulta mucho más práctico conectar el nebulizador al oxígeno del tubo. Total, generalmente una nebulización no dura más de 10 minutos y aunque el paciente esté hiperóxico durante 10 minutos, a lo sumo puede estar un poco mareado por la hiperoxia, nada más. Entonces, no siendo algo tan grave, por un tema de practicidad lo hacen, pero en realidad no corresponde. Si el paciente no tiene oxigenoterapia, no hay que nebulizar, no hay que buscar una fuente de oxígeno para nebulizarlo. Bien, con respecto a los cuidados del nebulizador, algo que nunca se hace, pero que siempre hay que recomendar. Una vez que el paciente se nebulizó,
¿Cuándo finaliza la nebulización? Cuando ya deja de haber nube. Cuando cambia el sonido de la nebulización y se siente que ya no hay movimiento de líquido y no deja de emitir nube, ahí se termina la nebulización. Se apaga el equipo y recuerde que cuando finaliza una nebulización siempre hay que abrir la pipeta, hay que lavar la máscara porque está toda mojada, toda salpicada, y después es un asco, como siempre lo digo, y después la pipeta hay que desarmarla, enjuagarla y secarla muy bien para dejarla preparada para la próxima nebulización. Es muy común ver que termina la nebulización, le sacan el nebulizador al paciente y lo dejan así como está, colgadito del poliducto al lado de la cama, ¿sí? Y eso está mal. ¿Por qué? Porque la pipeta queda toda mojada de líquido remanente que después se seca, que después deja suciedad, crea hongos, se acumulan microorganismos que conviven en el agua con mucha facilidad, no solamente hongos, la Klebsiella, por ejemplo. La Klebsiella tiende a acumularse en los recipientes con humedad. Recuerden el tema de los microorganismos multiresistentes, que pueden sobrevivir en diferentes superficies de ambientes hospitalarios y que si sobreviven y que son proclives a estar en ambientes húmedos más todavía. Entonces hay que dejarlo seco. Para acelerar el secado se le puede colocar un chorrito de alcohol. Entonces con alcohol al 90, no al 70, al 90 para que seque más rápido, se lo seca y después generalmente se recomienda dejarlo abierto así, apoyado sobre un papel en la mesa, y después cuando ya esté sequito lo cerramos y queda listo para la próxima nebulización. Porque recuerden que si esto queda todo enchastrado, la próxima nebulización, toda esa mugre va a ir a la vía aérea y después terminamos fabricando neumonías, porque el paciente está aspirando toda la porquería que se ha acumulado acá en la pipeta. Bien, si me esperan un minutito, vamos a ver un poco el tema del saturómetro u oxímetro. Bien. Acá tengo algo muy interesante que mostrarles. Bien. Acá tenemos un saturómetro u oxímetro de pulso, ¿sí? Bien. Generalmente funcionan a pilas AA. Este es uno portátil. Son una maravilla. Yo soy de la época en la que estos no existían y la oximetría de pulso se tomaba con esta misma pieza adaptadora, pero eran equipos un poquitito más grandes, ¿sí? Eran monitorcitos portátiles así chiquititos, pero no era esta maravilla. Por lo tanto, ahora no hay excusas para tomar la saturometría y controlar la oxigenación de una persona. Como ven ustedes, tiene un haz de luz, ¿sí? Un haz infrarrojo, y lo que siempre se recomienda es dejarlo estar un buen rato. Colocarlo y sacarlo enseguida con el primer valor no sirve de nada. Hay que dejar que la señal se estabilice, porque recuerden que la señal tiene que tener una intensidad, una altura. Esta señal va a coincidir con el pulso. ¿Por qué? Porque va a tomar el pulso que va a poder detectar a través de los capilares sanguíneos. Entonces, acá tienen dos valores. Yo ahora lo estoy moviendo mucho, ¿sí? Hay que dejarlo quieto para que esta altura, estos puntitos, ven que cuando yo lo dejo quieto, el valor de saturometría empieza a subir. El valor de saturometría son los números grandes, 99, y los valores chiquititos es la frecuencia cardíaca, 81. Pero hay que dejar que la señal se estabilice y que el pletógrafo es el indicador de altura y de intensidad de la señal, sea suficientemente alto. Porque fíjense que si yo empiezo a mover el dedo, la señal va a ver que ahí empieza a bajar los valores y da cualquier cosa. Cuando a veces tenemos errores de lectura, yo recomiendo que lo coloquen en el meñique, porque el meñique es un dedo más delgado y como tal puede, al tener más delgadez, puede permitir que la señal lea mejor que en otros dedos. Este es de dedo y es de adulto, pero hay otros modelos que son un poquitito más chatos,
que pueden ser colocados en la oreja, y otros más pequeñitos que hasta pueden ser colocados en la nariz. Es una pieza que en vez de ser curva es recta, entonces puede adaptar mejor a otras partes del cuerpo para realizar lo mismo, que es lo que hacen es establecer una lectura de la intensidad del color rojo de los capilares. Sobre esa intensidad tiene un algoritmo por el que establece que determinada intensidad de rojo corresponde a un valor de saturación de oxígeno, porque recuerden que la sangre oxigenada es más roja que la sangre carbooxigenada. En general son bastante precisos, estos ya están probados y generalmente tienen bastante buen correlato con los gases en sangre. Pues ustedes dirán, ¿y si esto falla? ¿Y si esto será real? Bueno, en general los que están aprobados por la ANMAT son saturómetros que funcionan, no truchos. Y estos equipos son probados con comparaciones de exámenes de laboratorio que a través de extracciones de sangre verifican la saturometría. La saturometría puede conocerse a través de un examen de sangre que se llama estado ácido-base, que es una extracción de sangre arterial a través de la cual se pueden obtener los valores de acidez de la sangre, o sea, de pH, la PO2 o presión de oxígeno en sangre, la PCO2, presión de dióxido de carbono en sangre, el bicarbonato. Esto que ven ahí rayado es porque yo ayer estuve mostrando a los estudiantes de la otra escuela del TES, estábamos hablando de venas y de forma de inserción y qué sé yo, así que no se asusten por este rayón. Bien, les decía, entonces, la saturometría, me perdí un poco. ¿Por dónde andaba? Bueno, ya me distraje, me vi en cámara y me distraje. Sobre el laboratorio. Se mide también bicarbonato, la saturometría y los excesos de base, que es un coeficiente diferencial entre bases y ácidos, que bueno, lo vamos a ver mejor la semana que viene con medio interno y estado ácido-base. Pero es decir, estos valores pueden verificarse por laboratorio. Y muchas veces, cuando nosotros tenemos un paciente al que le tomamos regularmente la saturometría con nuestro equipo y sabemos que le van a realizar un control de laboratorio para estado ácido-base, en general, uno lo primero que hace es recibir el laboratorio y fijarse la saturometría para saber si tu aparato anda bien, para comparar con el valor de laboratorio que es preciso. Bien, entonces esto es un equipo muy importante, no es obligatorio tenerlo, con que lo tenga alguien en el servicio se pide prestado, ya está, pero es bastante importante a la hora de tener pacientes con oxigenoterapia, porque la dosificación y los criterios y las decisiones que se toman con respecto a estos dispositivos tienen mucho que ver con este valor obtenido. Recuerden que a veces pueden dar valores erróneos cuando se les está acabando la pila. A veces algunos no avisan demasiado, les empieza a caer un poco la señal y empiezan a dar lecturas erróneas. Por eso es conveniente que cuando tienen una lectura sospechosa, siempre la lectura sospechosa tiene que tener un correlato con la observación. No pueden limitarse solamente a esto. Entonces, si tienen una lectura de un valor de 85-86%, primero tienen que asegurarse que la altura de la señal, la altura de la pletografía sea adecuada, que el equipo tenga pilas relativamente nuevas, pero por sobre todas las cosas tienen que verificar el estado general del paciente. ¿Cómo están los labios? ¿Están rosados? ¿Están pálidos? ¿Están morados? ¿Las manos están frías? La dificultad respiratoria ha aumentado, el paciente refiere sed de aire. Entonces tiene que haber un correlato con otras observaciones. Recuerden otro detalle, estos aparatos no funcionan correctamente cuando las manos están muy frías, es decir, cuando están mal perfundidas, cuando disminuye la irrigación de sangre en los capilares de los pulpejos, de los dedos. Entonces, si hace mucho frío o si el paciente, por ejemplo, tiene la presión muy baja, cuando a veces la tensión arterial disminuye, la presión sistémica disminuye, a veces se vasocontraen los vasos sanguíneos de la periferia. ¿Por qué? Porque el cuerpo prioriza mantener el volumen de sangre
en las áreas centrales del cuerpo. Entonces cuando las manos están muy pálidas o frías, a veces esto no funciona correctamente y no puede hacer una lectura adecuada. Por esa razón son bastante útiles los que son adaptados de manera recta para colocar en la oreja o en la nariz. Lo que pasa es que esos son tremendamente caros. Y acá les voy a mostrar otra cosa, guarden un minutito. Acá tienen un nebulizador. Bueno, esto no lo van a encontrar en una sala de internación, pero bueno, esto es un compresor, ¿sí? Esto es un nebulizador compresor y por aquí nebuliza. Pero por aquí aspira, ¿sí? Viene con un dispositivo acá. Ahí está. Que se coloca aquí y que permite atrapar las secreciones para que no entren en el equipo y no ensucie de secreciones el motor. Esto se coloca acá. Entonces por acá nebuliza y por acá aspira secreciones. Es un equipo portátil de nebulización, caserito, tiene poquita potencia. Pero bueno, los compresores que existen en los hospitales son obviamente mucho más grandes, mucho más potentes y vienen a su vez con un frasco de vidrio que es el que recibe las secreciones, que atrapa las secreciones para que no entren al motor, ¿sí? Chupa las secreciones, las acumula en un frasco y después ese frasco tiene que ser lavado y esas secreciones eliminadas. Acá lo tenemos funcionando. Vamos a ver si colocamos un poquitito de líquido para que se pueda ver la nube. Aguarden un poquitito. Así podemos distinguir bien lo que decíamos con respecto a la nube. A ver, esperen un poquitito. Dejamos esto acá. Y acá. Ahí está. No, no nebuliza lo suficiente. Aguárdenme un minuto. Y ya terminamos. De paso me imagino que se deben estar entreteniendo mucho del otro lado. El video sí es un poco largo. Bueno. Ahí está. Entonces esto lo cerramos acá. Esto acá. Mira. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Ven la nube que hace? Bien. Así debe funcionar un nebulizador. Debe hacer nube. Si no hace nube, está roto o está tapado el orificio. Fíjense que que yo conecté antes no hace nube. Escupe, pero no hace nube. Debe estar tapado el orificio o está para cambiar ya, porque estos son descartables. Pero fíjense ven que no hace nube, no sirve, pero el otro sí, tiene que hacer una nube interesante. Y esto conectado a la mascarita, se coloca hasta que la nube finalmente desaparece. Cuando desaparece la nube quiere decir que la nebulización ha terminado. Y hablando de terminado, yo observo que ya han pasado casi 60 minutos, por lo tanto vamos a ir finalizando el video práctico del día de hoy.
Un besote a todos, vamos cortando y todo esto después, si Dios quiere, vamos a tener la oportunidad de verlo en gabinete y más adelante en el hospital. Chau.